En el corazón del siglo XX, marcado por guerras devastadoras, dictaduras implacables y una carrera frenética por el poder, emergió una figura inesperada que desafió los límites de la historia con la fuerza silenciosa de su fe y la contundencia de su palabra. Alguna vez se preguntó el mundo si un papa, venido de un pequeño pueblo de Polonia, podría conmover los cimientos del comunismo, reconciliar religiones enfrentadas y dar esperanza a generaciones enteras. Su nombre era Juan Pablo II. Nació como Karol Józef Wojtyła el 18 de mayo de 1920, en Wadowice, una ciudad tranquila a unos 50 kilómetros de Cracovia. Su infancia, sencilla y devota, estuvo marcada por la fe católica que impregnaba cada rincón de su comunidad. Sin embargo, la ternura de aquellos primeros años se vio pronto ensombrecida por la tragedia. Su madre murió cuando él tenía solo 8 años. Su hermano mayor, Edmundo, falleció cuando Karol era adolescente, y su padre, un oficial del ejército, murió cuando el joven Wojtyła tenía apenas 20 años. A pesar de tantas pérdidas, o tal vez por ellas, Karol encontró en la espiritualidad un refugio y un motor para resistir. En su juventud, lejos de la solemnidad que muchos imaginan en un futuro papa, Karol se sumergió en la literatura, la poesía y el teatro. Su pasión por el arte le permitió expresar una profunda sensibilidad que lo acompañaría toda su vida. Durante la ocupación nazi de Polonia, cuando la Universidad Jagellónica fue cerrada y miles de jóvenes fueron enviados a campos de trabajo, Karol se refugió en el trabajo físico, primero en una cantera y luego en una fábrica química, para evitar la deportación y, al mismo tiempo, ayudar a sostener a su padre enfermo. La clandestinidad se convirtió en su aliada. Mientras trabajaba de día, de noche participaba en círculos teatrales secretos, representando obras prohibidas que mantenían viva la llama de la identidad y la resistencia cultural polaca. Fue en esos años de penuria y valentía cuando sintió el llamado definitivo al sacerdocio. Al finalizar la guerra, ingresó al seminario clandestino de Cracovia y en 1946 fue ordenado sacerdote. Su ascenso dentro de la Iglesia fue rápido y sorprendente. Se doctoró en teología y filosofía, enseñó ética y moral a jóvenes universitarios y se convirtió en obispo auxiliar de Cracovia en 1958. Bajo la opresión del régimen comunista, Karol Wojtyła se mostró firme en defender la libertad religiosa y los derechos de su pueblo, convirtiéndose en un interlocutor incómodo para el partido, pero un líder espiritual inquebrantable para sus fieles. El 16 de octubre de 1978, el humo blanco que se elevó sobre la plaza de San Pedro anunció al mundo la elección de un papa distinto. El cardenal Wojtyła adoptó el nombre de Juan Pablo II y se convirtió en el primer papa no italiano desde el siglo XVI. Su elección, para muchos, fue un mensaje claro de renovación en una iglesia que necesitaba abrirse al mundo moderno. Desde su primera aparición, con su voz firme y su carisma cercano, conquistó corazones. Sus palabras "no tengáis miedo" resonaron como una consigna de esperanza para millones que vivían bajo dictaduras, persecuciones o desesperanza. Pronto se convirtió en el Papa viajero, recorriendo más kilómetros que todos sus predecesores juntos. Se presentó en los rincones más remotos del planeta, abrazando multitudes, derribando muros invisibles entre religiones y culturas. Su visita a Polonia en 1979 fue un punto de inflexión histórico. Más de 1 millón de personas lo escucharon hablar de dignidad y libertad, encendiendo la chispa del movimiento Solidaridad, que con el tiempo contribuiría a la caída del comunismo en Europa del Este. Sin disparar una sola bala, Juan Pablo II ayudó a transformar el mapa político del continente. Pero su pontificado no estuvo exento de desafíos y controversias. El 13 de mayo de 1981, un disparo en plena plaza de San Pedro casi le arrebata la vida. Herido de gravedad, sobrevivió contra todo pronóstico y, en un gesto que asombró al mundo, visitó a su atacante en la cárcel para perdonarlo. Sin embargo, los últimos años de su mandato se vieron empañados por la lenta y dolorosa revelación de casos de abusos dentro de la Iglesia. Su manera de afrontar este escándalo aún genera debate entre fieles y críticos, quienes se preguntan si hizo lo suficiente para afrontar el dolor de las víctimas. A pesar de todo, Juan Pablo II siguió dejando huellas profundas. Fue un incansable promotor del diálogo interreligioso. Visitó una sinagoga, una mezquita, y pidió perdón públicamente por los errores históricos de la Iglesia, como la inacción ante el Holocausto y la Inquisición.
Canonizó a cientos de santos, mostrando que la santidad podía encontrarse en la vida común de mujeres y hombres de todos los continentes. Con el paso de los años, la enfermedad de Parkinson marcó su cuerpo, pero jamás doblegó su espíritu. Mostró al mundo que la fragilidad y la vejez no eran motivo de vergüenza, sino un testimonio vivo de la dignidad de cada ser humano. Millones de fieles se congregaron en Roma cuando, el 2 de abril de 2005, Juan Pablo II exhaló su último suspiro, dejando tras de sí una multitud que, entre lágrimas y oraciones, despedía no solo a un líder religioso, sino a un padre espiritual. Hoy, Juan Pablo II es recordado como un puente entre mundos divididos, un peregrino incansable que llevó su mensaje de fe y esperanza a cada rincón de la tierra. Su figura sigue viva en la memoria de quienes vieron en él a un hombre capaz de enfrentarse a imperios con la fuerza desarmada de la palabra. Quizás sean sus propias palabras las que mejor definan el legado de aquel joven huérfano de Guadovice que se convirtió en uno de los líderes más influyentes de la historia reciente. La fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Una verdad que Juan Pablo II buscó incansablemente, iluminando el camino para quienes aún hoy se atreven a soñar con un mundo más justo y más humano.